Recordemos que inicialmente Vladimir Putin se encontraba sin hablar, las personas pensaban que incluso había huido de Moscú, así se había señalado, y esta mañana, no solamente esta mañana, sino que también en la jornada de ayer, aparece con videos una vez que tiene controlada la situación. Recordemos que incluso había llamado a Prigozhin a desertar de esta misión que tenía que llegar a Moscú, y hay negociaciones que se han impulsado para lograr la estabilidad momentánea de Putin. Vamos a estar hablando de eso más adelante, pero hasta ahora tomamos rápidamente contacto con el director nacional de Senapred, que es el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile, Álvaro Ormazábal, precisamente para saber cómo continúa el trabajo en función de las personas que han sido damnificadas, desaparecidas, incluso los fallecidos en este país a raíz de las lluvias. ¿Cómo está, director? Hola Lucía, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, espero que estés muy bien, un gusto saludar también a todos los que están viendo esta hora del programa. Muchas gracias. De toda Latinoamérica, conectados con lo que está pasando en Chile a través de DNews. Usted no puede hacer un catastro nacional hasta el momento de lo que se sabe, la actualización de los datos. Sí, bueno, efectivamente hemos estado con un sistema frontal bien intenso, pocas veces visto. Este sistema está caracterizado porque tuvimos una isoterma, es decir, muy alta, es decir, tuvimos lluvia donde generalmente deberíamos tener nieve. Eso hizo que tuviéramos una cantidad de milímetros caídos y un aumento en los metros cúbicos de los caudales de los ríos muy altos. En general, lamentablemente, producto de eso, pese a que habíamos tomado una serie de resguardos, había hecho una buena mantención, una obra importante de ingeniería, pero se vieron sobrepasadas totalmente. Lamentablemente tenemos a esta altura 2 personas fallecidas, 3 personas desaparecidas, 9.600 personas que están aisladas. Por suerte estamos en contacto con ellos, se les está llevando alimentación vía helicóptero y otras vías, y estamos por lo menos asegurando, haciendo los rescates aéreos. Tenemos 17 helicópteros en este momento disponibles para hacer las evacuaciones, pero las condiciones muchas veces no permiten que puedan salir los helicópteros. Tenemos personas de albergue, 1.699 personas de albergue, damnificados 4.272, viviendas con daño menor 2.607, viviendas con daño mayor 1.028, viviendas totalmente destruidas 19. En nuestro sistema de alerta que trabaja en base de alertamiento a la población, tenemos 18 alertas vigentes, hemos enviado 92 mensajes SAE, que son los mensajes que mandamos por teléfono para hacer evacuaciones, y tenemos 127 albergues habilitados. El sistema está totalmente disponible atendiendo esta emergencia, pero en realidad es una emergencia bien complicada. Mucha gente que vive asentamientos irregulares en las orillas de los ríos, lamentablemente está bastante afectada, así que ahí estamos todos iniciando el proceso de limpieza, de ver que no vuelva a suceder esto idealmente. Director, la última información que entregó la ministra Carolina Toá era de 6 personas desaparecidas, todas de la región del Maule. Usted ha dicho 3. ¿Se encontraron a 3 personas de ese grupo? Efectivamente, lo que pasa es que tenemos 2 personas que lamentablemente, un bombero y una persona que la iba a rescatar, que estaba rescatando el bombero, se lo llevó el río. Esas personas están totalmente desaparecidas, se las llevó el río. Y las otras son las personas que han estado haciendo presunta desgracia el carabinero. Van dejando la constancia. Ayer, por ejemplo, en un momento tuvimos 8, de repente llegamos a 10. Lo que hay, y nosotros esta información la actualizamos minuto a minuto con carabineros, ellos nos indican la información. A esta hora, efectivamente, son 3. Cuando se hizo el punto de prensa ayer de la ministra, era otro número. El número va variando permanentemente. Claro, pero es una buena punto, noticia saber que sí, hay, de esas 6 hay 3 personas que ya han sido ubicadas, mientras es una lamentable tragedia, ¿no es cierto?, que haya personas que definitivamente se las haya llevado el río, que son desaparecidos, pero que probablemente hay una constatación, al menos un diagnóstico visual respecto de lo sucedido, y que probablemente esas personas hayan fallecido. Además, es una triste noticia porque estamos hablando también de un bombero, que es como nos recuerda también lo que pasó en el verano, ¿no es cierto?, cuando estas personas que van en ayuda de aquellos que quedan completamente inundados en sus casas, que están en segundos pisos, que algo está sucediendo, terminan finalmente falleciendo producto de su intención y su buen ánimo de colaborar. Eso también es relevante. Decía el presidente Gabriel Boric, lo mostrábamos hace unos instantes, lo importante que es que la gente atienda las alarmas, a propósito de lo que usted contaba del sistema SAE. Háblenos de eso también. Sí, totalmente claro, Lucía, y tienes toda la razón, porque lamentablemente
Mira, como te decía, nosotros hemos tenido una buena preparación, hicimos un buen trabajo en gestión de riesgo, tenemos levantado 9.112 puntos críticos que los tenemos identificados, pero no solamente identificados, sino que se han hecho gestiones para su reparación, para su trabajo, otras que son de mantención, y había muchos lugares que habían estado, se limpiaron hace muy pocas semanas, lamentablemente estaban nuevamente con material, con escombros, y por otro lado, nosotros creemos que cumplimos con hacer el alertamiento, nosotros mandamos 92 mensajes hasta el día de hoy, y lamentablemente la gran cantidad de personas que están en este momento aisladas es gente que recibió muchas veces el mensaje, inclusive hubo una imagen, no sé si tú viste, unas personas que estaban sobre una casa pidiendo ayuda. Esas personas fueron 2 veces a decirle que salieran, que se fueran antes, bastante horas antes, y no quisieron salir. Y después también personas que recibió el mensaje que no quisieron salir, más encima exponen a todos estos cuerpos de emergencia que tienen que ir a sacarlo. Entonces es bien complicado el tema porque nosotros entendemos que la persona hay que sacarla, pero nosotros también, nuestro sistema, por lo menos lo hemos verificado, nuestro sistema SAI llegó a la gente, muchas veces no hicieron caso y lamentablemente después se exponen a esto. Sí, sí, es muy grave eso. No prestar atención. Lo mismo pasa en otros escenarios, terremotos o cosas por el estilo, o sismos en las que se moviliza a la gente o se le pide a la gente salir. Habitualmente en esos sentidos se ha hecho una especie de ensayos, ¿no es cierto?, en distintas zonas que ha funcionado muy bien, pero siempre nos encontramos con personas que se exponen, que van a agravar en la zona. Eso también es un mensaje importante, ¿no es cierto? No transitar, lo decía hace un rato el gobernador de la región de O'Higgins, no hacer turismo de tragedia, turismo de desastre, porque no solamente se exponen a sí mismos ante la posible salida de un río, ¿no es cierto?, repentina, sino que además ponen en riesgo y obstaculizan el trabajo de los funcionarios. Totalmente, y precisamente en O'Higgins tuvimos la apertura del embalse Rapel, que pese a que se hicieron todos los llamados, había gente a la orilla del embalse tomando fotos. Entonces, son muchas veces nosotros utilizamos un término que se dice construimos el riesgo, nos exponemos en forma innecesaria a cosas que podríamos evitar. Sabemos que muchas veces los diseños estructurales también han complicado algunas emergencias, pero muchas veces hay varias cosas que se pueden evitar y evitar que la gente esté expuesta a ese riesgo. Y es un tema que indudablemente complica bastante. Estamos conversando con el director del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, el SENAPRED, Álvaro Ormazábal. Director, ¿cuáles son las zonas que quedan hoy con mayor riesgo donde hay que alertar a la población, pensando que este frente, que azotó primero la región central, se ha trasladado al sur? ¿Dónde hay que poner ojo? Sí, mira, ahí te aclaro primero, Lucía, es súper importante, que hay que destacar sí que la gran mayoría de las personas ha acatado indudablemente las instrucciones, eso yo creo que sí es relevante. Tenemos estos casos puntuales muchas veces, pero yo creo que la gente tiene una cultura en general muy, muy buena y eso es destacable. Tenemos estos casos puntuales que indudablemente traen complicaciones. El sistema en general a lo largo del país, y respondiendo a tu pregunta, ha ido bajando bastante la intensidad. Hemos también presentado los últimos informes meteorológicos, indican que la isoterma ha bajado, es decir, vamos a tener nieve donde realmente deberíamos tener nieve. Indudablemente eso viene asociado con bajas temperaturas, pero en este momento en el sector sur del país, entre Maule hasta Puerto Montt, vamos a tener precipitaciones, pero ya dentro de los rangos normales. Se va a bajar un poco el nivel de alerta o de aviso, es decir, va a seguir precipitando como era históricamente. Hay que considerar que tuvimos 10 años de sequía, entonces eso tampoco no nos hizo que perdiéramos un poco la costumbre a estos eventos de lluvia que muchas veces años atrás estábamos muy acostumbrados, y también hizo que saliera mucha maleza, vegetación, y eso complicó. Pero en general, por lo menos las condiciones indican que este sistema puntual que tuvimos la semana pasada está bajando, pero también se presenta que vamos a tener nuevos sistemas menos intensos. Tuvimos en algunas estaciones marcaron sobre 500 milímetros de agua caída, claro. Es decir, mucha agua, es decir, y se encajonó totalmente con las cuencas hidrográficas. Es importante decir eso porque si bien baja el frente o el sistema frontal en su intensidad durante los próximos días, estamos recién iniciando el invierno y si bien hay sequía extendida, algo en lo que hay consenso también entre los climatológicos, por ejemplo, los climatólogos, o quienes
son expertos en estas materias climatológicas, es que los fenómenos van a crecer en su intensidad, así como existen olas de calor muy fuertes que hicieron que el año pasado, por ejemplo, en una parte hubiera menos focos de incendio, pero se irradiara mucho más rápido. También en este caso las lluvias se vuelven a concentrar más rápidamente. Entonces, si es que vuelve a llover quizás en 2 semanas, en un mes más, en alguna zona o durante el invierno, que es la época en la que se produce más lluvia, es muy probable también que veamos repetido este fenómeno de que la lluvia cae intensamente en pocos días, que es a eso lo que no estamos preparados. ¿De qué manera? Porque estos son fenómenos vinculados al cambio climático que requieren, por una parte, grandes acuerdos de líderes para frenar las emisiones de efecto invernadero y otras para las que Chile tiene lamentablemente algo que decir, pero tiene mucho que recibir. Lo mismo que está pasando en toda América Latina, ¿no es cierto? Una de las zonas más afectadas, producto de las condiciones climatológicas, cómo están cambiando. Pero por otro lado, hay cosas concretas que sí se pueden hacer para mitigar los efectos en el futuro de nuevas lluvias. En ese sentido, director, ¿de qué manera se pretende trabajar también porque estos fenómenos se van a repetir más periódicamente? Indudablemente, tú tienes toda la razón. Todos los estudios internacionales y nacionales también tienen un consenso. Los fenómenos que se están presentando por el cambio climático tienen 2 cosas bien particulares. 1, van a ser más intensos y 2, van a ser en forma cada vez más repetida. Vamos a tener lluvia en lugares donde antiguamente no llovía y vamos a tener sequía muchas veces en lugares donde teníamos lluvia. Eso nos da un escenario bien complejo y que precisamente este servicio empezó a funcionar el 1 de enero, busca tratar de buscar medidas de mitigación. Nuestro servicio, precisamente, a la diferencia que teníamos antes, que nos centrábamos en lo que era una parte de respuesta, tenemos ahora una obligación legal de trabajar lo que es minimizar los riesgos. Y eso se hace por una forma súper importante, se hace trabajando con las comunidades, con los municipios, donde los municipios tienen que tener, y están en este momento en proceso de desarrollo, 2 planes completos. Uno que es el plan de emergencia, que es el plan de respuesta, cómo ellos van a enfrentar la emergencia, y 2, es el plan de reducción de riesgo de desastre, que ese es súper importante, porque con ese plan tenemos que nosotros tener, por un lado, las amenazas de todo el país, en el fondo de cada municipio también, las amenazas. Por un lado tenemos que tener el nivel de vulnerabilidad de la población, el nivel de exposición, tenemos que ver las capacidades que tenemos, y eso nos da un producto final que es el mapa de riesgo. Una vez que tenemos el mapa de riesgo, podemos identificar claramente cuáles son las zonas donde la gente va a estar expuesta, y lo interesante es que ahí tenemos que buscar las medidas para minimizar, reducir, traspasar. Y eso lamentablemente es largo. Muchas veces dicen, oye, el nuevo servicio no lo ha hecho. No, porque primero tenemos que hacer el levantamiento de capacidades, tenemos que buscar las soluciones, tenemos que trabajar con todos los servicios públicos en buscar medidas de ingeniería para reducir. Hay vulnerabilidades sociales, vulnerabilidades estructurales. Es un proceso largo, pero lo importante es que ya estamos trabajando en eso. Esto no se va a solucionar. Muchos piensan que a lo mejor con el nuevo servicio esto iba a cambiar de un día para la mañana, que es imposible porque hay que diseñar el sistema. Estamos trabajando en eso, pero que todo indica que esto va a ir creciendo. Lo importante, Lucía, que para esta emergencia es destacable la forma en que se llegó a atender. Fue una emergencia bastante amplia que abarcó varias regiones del país. Y hubo un despliegue de inmediato, y eso es súper destacable, de los bomberos, de las Fuerzas Armadas, de las entes de gobierno, del Estado. Todos se desplegaron de inmediato. Claro, una vez, muchas veces sectores dicen no me ha llegado ayuda, porque es tan amplio que en realidad uno tiene que tratar de ir haciendo priorización. La prioridad 1 es buscar a la gente que está aislada, ver que ellos tengan alimento, bebida. Entonces tenemos que centrarnos ahí para poder trabajar todo como un conjunto. Sí, muy importante todo lo que nos dice también. Y hay otra materia que tiene que ver con la legislación, así como no construir en zonas vinculadas a la subida de las mareas, por ejemplo, que hemos visto varias veces cómo edificios terminan inundándose porque han sido construidos sobre humedales, al lado de la playa. Esa regulación es muy importante, y lo mismo sucede con las construcciones que se hacen sobre los antiguos cauces naturales de los ríos, que también es una materia que conversamos con el gobernador, y de qué forma poder no solamente a través de la legislación prohibir la edificación en esas zonas, porque, como se señala, los ríos tienen memoria, sino que por otro lado también tratar de ayudar y coordinar con aquellos tomas o campamentos de personas que están buscando un lugar. Nos contaba el gobernador de personas a las que se les había vendido, incluso porque tienen necesidad de vivienda, terrenos que no les pertenecía a quienes los estaban vendiendo u ofreciendo, y que son terrenos que hoy día se vieron inundados. Muchas gracias, director del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile, Álvaro Ormazábal, conversando con toda Latinoamérica a través de DNews sobre lo que está pasando en este país. Muchas gracias, que esté muy bien.
Muchas gracias, Lucía, que esté muy bien. Chao.